Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, estimadas hermanas, bienvenidos, bienvenidas a mi casa, a vuestra casa, donde voy a intentar, inshallah, arrojar un poco de luz sobre un tema que ha estado tocándose mucho estos días. Me refiero al tema de cuál es el hukum, cuál es el veredicto en cuanto al ayuno de Ramadán en relación a las mujeres embarazadas o lactantes, es decir, las mujeres que estén embarazadas o las mujeres que estén amamantando a su bebé. ¿Cuál es el juicio islámico al respecto? Antes de empezar me gustaría decir que ha habido un poco de confusión, han habido varios vídeos de hermanos que han estado hablando al respecto. Desde aquí quiero agradecerles, subhanallah, a estos hermanos, jazahumullahu khairan, que de su tiempo libre, tiempo que le quitan a su familia, lo emplean para ayudar a sus hermanos y hermanas, y esto es algo digno de alabar. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que les recompense enormemente. Quiero decir y quiero que quede claro y vaya por delante que este vídeo en absoluto es una especie de respuesta o refutación a nada ni a nadie. Primero, porque no estoy cualificado para ello. Segundo, porque no tengo en absoluto la intención de hacerlo. Tercero, porque no tengo licencia para refutar a nadie. Y cuarto, porque el objetivo último de este vídeo simplemente es arrojar un poco de luz sobre este aspecto. Lo dije en Facebook, que inshallah iba a reunirme con mis libros. He sacado todos mis libros de fiqh de mi maktaba y he estado buscando durante casi 24 horas todo lo que se ha dicho o lo que he podido encontrar al respecto del ayuno de la mujer lactante o embarazada en diferentes libros de fiqh, en diferentes madhahib, escuelas jurídicas, opiniones de eruditos, etcétera, etcétera. Todo es del Corán y la Sunna, inshallah, y lo vamos a ver bi'idhnillah. Por lo tanto, quiero dividir este vídeo en tres partes. La primera es que quiero que dejemos claro, sentar las bases en lo que se refiere al ikhtilaf, a la diferencia de opinión. Debemos tener en cuenta qué es la diferencia de opinión. Muchos hermanos y hermanas no saben que en el fiqh, en la jurisprudencia, desde el tiempo de los sahaba, compañeros del profeta alayhi salatu salam, han habido diferencias de opiniones, ikhtilaf, discrepancias en asuntos de fiqh, de jurisprudencia, en muchísimos. Hoy en día existe mucho en las escuelas jurídicas y cada uno trae su argumento. Y subhanallah, en ocasiones es el mismo argumento, pero diferencia el entendimiento que cada uno de los eruditos ha tenido en cuanto a esa mas'ala o a ese punto en concreto. El segundo punto es, inshallah, vamos a ver cuáles son las opiniones al respecto. Desde los diferentes madhahib, desde las diferentes opiniones de los sabios y eruditos, vamos a ver cuántas opiniones existen. Y en tercer lugar, inshallah, vamos a plantear una pregunta, qué hacer o una conclusión al respecto. El objetivo, uno de los objetivos de este vídeo es que inshallah se quede en YouTube, en Facebook, en diferentes redes sociales y cada año, porque esto parece una sunna que cada año se vuelve a preguntar, lo soltemos inshallah y si Allah quiere y es correcto y está en el haqq, en la verdad y las pruebas que se aportan son correctas, inshallah que sirva de beneficio para nuestras estimadas y honorables hermanas que solamente queremos lo mejor para ellas. Vamos a empezar inshallah con el primer punto, que es ¿qué es la diferencia de opinión? ¿Cómo podemos decir que la diferencia de opinión existe? ¿Hay argumentos en cuanto a la diferencia de opinión? Vamos a ver algunos ejemplos inshallah en diferencia de opinión entre algunos sabios. Lo primero que me gustaría decir es que hay un hadith, entre comillas, que es al-ikhtilaf fi ummati rahma. La diferencia de opinión en mi umma se lo atribuyen al profeta alayhi salatu salam. La diferencia de opinión, el ikhtilafat, las discrepancias entre sabios en mi umma es una rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Este hadith, y cuando hago así lo pongo entre comillas, es un hadith mawdu', inventado. No tiene ninguna base en el Islam, se le atribuye al profeta alayhi salatu salam sin ningún derecho. Algunos sabios que han rechazado este hadith y han dicho que es inventado o incluso munkar, algunos encontramos por ejemplo al imam al-Manawi, al imam al-Subki, al imam Ibn Hazm al-Andalusi y también Sheikh al-Albani, rahimahumullah ta'ala, entre otros. Rechazan por completo este dicho que no tiene nada que ver. Dice Ibn Hazm entonces, si la discrepancia es una misericordia para mi umma, el consenso es una catástrofe y no tiene sentido esto en absoluto. Mirad,
Hay un hadith en Bukhari o Muslim que es el que se utiliza casi siempre cuando se quiere explicar la existencia, la diferencia de opinión y que dos opiniones pueden, o tres o cuatro, pueden estar en lo correcto. El hadith está transmitido por el imam Bukhari y Muslim. El profeta alayhi salatu salam es el hadith de Banu Qurayda. El profeta alayhi salatu salam mandó una expedición y les dijo: no recéis salat al-asr hasta que lleguéis a Banu Qurayda, una tribu de judíos de Banu Qurayda, y se marcharon. No recéis al-asr hasta que lleguéis. A mitad de camino había llegado la hora del asr y un grupo de ellos dijo: vamos a rezar el asr. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Hay que obedecer a Allah y a su mensajero. Y Allah nos dice en el Corán que las horas de salat están establecidas en Kitab al-Manquta, en tiempos exactos determinados. Otros dijeron: no, hay que obedecer al profeta alayhi salatu salam, y dijo que no rezáramos hasta que lleguemos a Banu Qurayda. Así que un grupo se quedó y rezó, y otro llegó hasta Banu Qurayda y cuando llegó rezó. Luego fueron al profeta alayhi salatu salam, le contaron la situación y el profeta alayhi salatu salam le dio la razón a los dos grupos. No le echó la culpa a nadie y los dos habían hecho lo correcto porque los dos tenían argumento. Y subhanallah, esto pasa mucho. Además, otro ejemplo. Imagínate que entras a la mezquita, el día del Jumu'ah, y te encuentras, pues has llegado tarde por cualquier razón, y te encuentras que el imam, el khatib, está sobre el mimbar y está haciendo la khutbah. ¿Qué harías? ¿Rezarías tahiyatul masjid, las 2 rak'at de salutación a la mezquita? ¿O te sentarías directamente y no las rezarías? Pues hay diferencia de opinión, subhanallah. Nos encontramos, por ejemplo, que los hanafis y los malikis, esa es la opinión predominante en Marruecos, porque en Marruecos se sigue el madhab maliki, son de la opinión de que es makruh hacer esas 2 rak'as que simplemente te sientes, y no las hagas. Sin embargo, el madhab del imam Shafi'i y del imam Ahmed ibn Hanbal te dicen que no, que es obligatorio hacerlas. Subhanallah, ¿veis qué diferencia? Y los dos, o en este caso los 4, utilizan el mismo dalil. Esto es algo maravilloso en el mundo del fiqh, y es el hadith que está en Sahih Muslim de Sulaik, el sahabi llamado Sulaik. Algún día os contaré este hadith, es maravilloso, inshallah. Pero la diferencia es con el mismo hadith y no hay ningún problema. Ninguno de estos eruditos ha insultado al otro y siempre se han respetado, subhanallah. Otro punto importante que quiero compartir con vosotros es sobre cuando estás rezando y estás en qiyam, ¿dónde diriges la mirada? ¿Dónde diriges la mirada? Pues lo más normal es que digas que diriges la mirada hacia el lugar donde vas a postrar, donde vas a hacer el sujud, ¿verdad? Pues debes saber que el imam Ahmad, el imam Shafi'i o el imam Abu Hanifa son de esta opinión, basados en el hadith del profeta alayhi salatu salam, donde nos dice que dirijas tu mirada al lugar de postración. Sin embargo, el imam Malik y el madhab del imam Malik son de la opinión de que no, de que debes mirar hacia el frente, subhanallah. ¿Por qué? Porque Allah nos dice en el Corán, en una aleya: y cuando estéis en salat, dirigíos hacia la qibla, subhanallah. Observad hacia la qibla. Poneos en dirección a la qibla. Imam Malik lo entendió de que hay que mirar hacia la qibla y estar así mirando hacia el frente, subhanallah. El imam Malik, rahimahullah, decía que para abrogar una ley como es este caso, es necesaria otra ley, o por lo menos un hadith sahih, mutawatir, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en terminología de hadith, etcétera, etcétera. ¿Veis la diferencia? Y nunca se llevaron mal, subhanallah, ni se insultaron, etcétera, etcétera. Vosotros sabéis que Sheikh al-Albani, el muhaddith, rahimahullah ta'ala, era de la opinión de que la mujer no está obligada a observar el niqab. Y de hecho decía que no hay ningún argumento sólido que diga que la mujer debe observar el niqab. Sin embargo, muchísimos sabios son de otra opinión, que le dijeron que no estaban de acuerdo con esa opinión, y aún así, cuando se referían a él, le mencionaban como el muhaddith del siglo XX, rahimahullah ta'ala. Por lo tanto, todo esto es para entender que en fiqh hay diferencias de opinión, y si las partes aportan argumento, inshallah, seguimos la opinión que más nos favorezca o que nosotros creamos que es más correcta. Entonces, quiero que esto sea un pequeño vídeo con muchos fawaid, con muchos beneficios, como habéis visto. Esta introducción ha sido para entender un poco más lo que es el ikhtilaf, las diferencias de opinión, y algunos ejemplos. Hay muchísimos, hay miles de ejemplos. Por lo tanto, vamos a continuar con el segundo punto, que es
cuáles son las opiniones al respecto. Y este también es un tema de fiqh, por lo tanto vais a ver que hay diferencias de opinión. En primer lugar, la primera opinión es la siguiente. Por favor, no os alarméis, seguid escuchando, inshallah, hasta que tengáis todas las opiniones y todos los argumentos. Vamos a ver, inshallah, todo lo que he preparado. Para no alargarlo mucho, voy a intentar ir rápido al grano. Primer punto. El primer punto, o la primera opinión, nos dice que la mujer embarazada o lactante entra también en la obligación de ayunar. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala así lo ha dicho. Pero si se siente sin fuerzas o teme por su salud o la de su bebé, o el médico o la doctora le aconseja o le dice que no ayune, entonces no debe ayunar y debe recuperar esos días más adelante cuando se encuentre mejor, independientemente del tiempo que pase. Primera opinión. Estas escuelas, estos eruditos que vamos a nombrar, inshallah, algunos ahora, entienden que se debe ayunar, que el asl, la base fundamental, es que una mujer embarazada o una mujer lactante que esté amamantando a su bebé, la base fundamental, el inicio, es que debe ayunar basado en la ley en la que Allah nos dice, Surat al-Baqarah, Surat 2, aleya 183, dice Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a generaciones que os precedieron, para que así obtengáis taqwa. Se os ha prescrito el ayuno, y entienden que Ya ayyuhalladhina amanu se engloba a todos y todas los y las creyentes. Pero luego mencionan otra aleya donde Allah subhanahu wa ta'ala nos dice la siguiente aleya, de hecho, es la Sura 2, aleya 184. Allah Jalla fi'ula nos dice: Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Días contados, días establecidos de ayuno. Y quien de vosotros esté enfermo o de viaje, que ayune un número de días igual más tarde. Y los que pudiendo no ayunen podrán redimirse dando de comer a un pobre. Ta'amu miskin. Esta es la opinión del madhhab del imam Ahmad ibn Hanbal. También es la opinión del imam Abu Hanifa. Por ejemplo, encontramos a imames como Abu Thawr, Abu Ubaid, sabios de la actualidad como Sheikh bin Baz o Sheikh ibn Uthaymin o Sheikh Salah al-Fawzan, incluso el imam Ibn Qudamat al-Maqdisi, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, eran de esta opinión. Muchos sabios eran de esta opinión. Básico y clásico, que es la mujer debe ayunar aunque esté embarazada o sea una mujer lactante, pero si cree que puede correr algún peligro, o que no se siente muy bien, o que tiene anemia, o que se marea, o que lo pasa mal, o que el médico o la doctora le dice que no ayune, no ayunes y recuperas, inshallah, más adelante. Si está fuerte esa mujer, no tiene ningún problema, y los médicos dicen que no hay problema, que ayune. No hay ningún problema. Bien, vamos a ver, inshallah, pruebas. ¿Qué tiene que hacer esta mujer? Simplemente debe recuperar esos días. Primera prueba, primer caso, primer argumento, primera opinión. Debe recuperar esos días. Punto. No ayuna y cuando termine Ramadán y cuando pueda, ayuna el mismo número de días. ¿Sí? Bien. Después vamos a encontrar algunos argumentos en estos libros. Por ejemplo, voy a ir leyendo, inshallah. Este es el libro Fatawa al-Islamiyya de grandes sabios como Bin Baz, Ibn Uthaymin, Lajnat al-Da'ima, etcétera, etcétera. Dice, no está permitido, voy traduciendo, si me equivoco de alguna palabra, disculpadme. No está permitido que la mujer embarazada o lactante rompa el ayuno durante el día en Ramadán, excepto con una excusa. Si rompen su ayuno con una excusa, es obligatorio que lo recuperen más tarde debido a la declaración o las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en relación a la persona enferma. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Como os he dicho antes, quien de vosotros esté de viaje esté enfermo o de viaje,
pues más tarde recupera el mismo número de días que no ha ayunado debido a esto. Y estos dos tipos de personas, estos dos tipos de mujeres, la embarazada y la lactante, tienen el mismo grado, aunque puede que no lo estén, pero entran en la misma categoría que las mujeres enfermas. Las mujeres enfermas temporales en este caso. Sé que muchas personas piensan que una mujer embarazada no es una mujer enferma, pero por la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala se le da esta concesión y muchos sabios así lo han declarado. Dice, y si su excusa es por temor en cuanto al bebé o en cuanto al feto, deben alimentar a una persona pobre por cada día que no haya ayunado junto con la recuperación de ese día. Pueden dar, ahora menciona los tipos de comida que pueden dar, etcétera, etcétera. Y dice, algunos sabios han dicho que no deben aplicar aparte de el ayuno que deben recuperar debido a la situación, porque no hay evidencia, no hay prueba del Corán y la Sunna que mencione que deba darse también comida. Y el principio básico es este, y esta es la posición del imam Abu Hanifa y es la más fuerte. Por lo tanto, esto lo firma Sheikh Ibn Uthaymin en la página 300 de este libro. Luego nos encontramos otro libro, Fatawa Arkan al-Islam. Este libro solamente es de Sheikh Ibn Uthaymin, donde nos vuelve a decir exactamente lo mismo en la página 644. Si la mujer lactante teme que ayunar, lactante o embarazada, teme que ayunar pueda dañar a su bebé o al feto si está embarazada, reduciendo la leche o no consiguiendo y dando de alimentar al feto en cuanto a nutrientes, puede romper su ayuno, pero debe recuperarlo más tarde, porque este es el mismo grado que una persona enferma. Luego trae la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, etcétera, etcétera. Lo mismo, Allah tabaraka wa ta'ala, y dice que cuando el peligro haya pasado y se encuentre mejor, entonces debe recuperar esos días. Después nos encontramos el libro Ramadán, Fatawa de Ramadán, que está, mashallah, editado por más de 10 diferentes sabios y eruditos del pasado, pasando por Ibn Taymiyya hasta los actuales, donde el consejo, esta Fatawa es Fatawa del Lajnat al-Da'ima del Buhut al-Ilmiya wal-Ifta, número 13.545, nos dicen, el consejo permanente de sabios: si la mujer embarazada o lactante no ayuna debido al estado en que se encuentra o a su situación, no debe hacer nada más que recuperar esos días que no haya ayunado. Después nos encontramos en este libro que es un compendio de jurisprudencia islámica del Allama Sheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nos dice: entre aquellos que rompen su ayuno debido a una excusa legal están los viajeros, las personas enfermas cuya recuperación se espera, las mujeres embarazadas o las mujeres lactantes, cuyo ayuno pueda dañarles a ellas o a sus bebés, y las mujeres menstruantes o mujeres que estén o que tengan sangrado postparto. Es obligatorio para estas personas que recuperen los ayunos, es decir, deben ayunar el mismo día de ayunos que no han hecho cuando se encuentren mejor. Luego trae la ley otra vez: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Y eso lo encontramos en la página 396. Luego nos trae un qaul de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Este qaul, mashallah, número 6, es Raud al-Murbi', tomo 3, página 379, donde Ibn al-Qayyim nos dice: hay 4 razones para romper el ayuno: el viaje, la enfermedad, la menstruación y temer o tener miedo de que ese ayuno pueda causar algún daño en ciertos casos, como es el caso de la mujer embarazada y la lactante.
lo mismo se aplica a romper el ayuno a la hora de salvar a una persona que está ahogándose. Por lo tanto, incluso Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, menciona que la mujer debe recuperar, inshallah, esos ayunos que no haga. Y también nos encontramos en este libro, Fiqh al-Ibadah, del imam Ibn Qudamat al-Maqdisi. Es un resumen de un libro de fiqh muy bonito que se llama Umdat al-Fiqh, donde en la página 260-261 nos dice el imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, romper el ayuno está permitido para 4 tipos de personas. Y el número 3 dice, una mujer embarazada o una mujer lactante, si temen por su estado, por su salud o por su bebé o feto, rompen su ayuno y más tarde lo recuperan. Subhanallah. Y después nos encontramos este libro que se llama Fiqh Sunnah de el imam al-Sayyid al-Sabiq, donde nos dice, de acuerdo al madhab del imam Abu Hanifa, Abu Ubaid y Abu Thawr, rahimahumullah ta'ala, estas mujeres embarazadas y lactantes solamente deben recuperar el número de días que no han ayunado y no deben alimentar a un pobre por ello. Luego dice, si temen, este entraría en el número 3, pero lo adelanto, si temen por sí mismas o por ellas y el bebé, repito, si tienen miedo que les ocurra algo a ellas o a ellas y al bebé, deben simplemente recuperar el día más tarde. Bueno, mejor, el punto 3 viene más tarde. Entonces, dice el imam Abu Hanifa y otros sabios que si la mujer teme que le pueda ocurrir algo al bebé, es un hukum diferente que veremos en la tercera opinión. Pero si teme por ella, la madre, o por ella y el bebé, los dos, simplemente ayuna cuando pueda, inshallah, recuperar ese día y no tiene que dar de comer a ningún pobre. Bien, esto en cuanto al punto número 1. ¿Ha quedado claro? Creo que ha quedado muy claro. La mujer lactante o embarazada que no se encuentre bien o que crea que puede dañarle a ella o a su hijo, inshallah, simplemente no ayuna ese día y más adelante, cuando pueda, lo recupera. El mismo número de días que, inshallah, no ha ayunado debido a su situación médica o de salud. Punto número 1. ¿Ha quedado claro? Bien. Esa es la primera opinión. El primer veredicto en cuanto a las diferencias de opinión que hay en este aspecto. Vamos al número 2. Vamos a la segunda opinión, inshallah, al respecto. En este caso, y voy a recuperar algunos libros porque también tengo el punto número 2. En ese caso, nos encontramos que, ¿cuál es la segunda opinión? La segunda opinión es, la mujer embarazada o lactante no debe ayunar y simplemente debe dar de comer a un pobre por cada día que no haya ayunado. Por cada día que no haya ayunado. He leído que Sheikh bin Baz y Sheikh Ibn Uthaymin mencionan que esta opinión es débil, pero, subhanallah, es una opinión reconocida, es una opinión avalada por ahadith y por aqwal de sabios clásicos y contemporáneos. Y los vamos a nombrar, inshallah. En el ijtihad de estos grandes sabios y eruditos, Sheikh bin Baz y Sheikh Ibn Uthaymin llegaron a la conclusión de que no compartían esa opinión. Vamos a ver, inshallah, información al respecto. En el libro Zad al-Ma'ad, volvemos al libro de Sheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, en la página 397 nos dice, en este aspecto el imam Ibn al-Qayyim vuelve a mencionar al imam Ibn al-Qayyim y subhanallah, a pesar de que Sheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, es de la opinión número 1, la que hemos visto anteriormente, subhanallah, hafidahullah ta'ala, es tan justo que menciona la otra opinión que también existe y dice, en la página 397. En este aspecto y en este asunto, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, o sea que vuelve a Ibn al-Qayyim y nos dice lo que mencionó Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dijo en su libro Zad al-Ma'ad, tomo 229. Zad al-Ma'ad, tomo 229. Perdón, tomo 2, página 29. Tomo 2, página 29. Dice, Ibn Abbas y algunos otros sahaba dieron una fatwa, dieron un veredicto
en relación a romper el ayuno por la mujer embarazada y la lactante que temían por su bebé. Dijeron, Ibn Abbas y los otros, deben romper su ayuno y alimentar a una persona pobre como expiación por cada día que no haya ayunado o cada día que haya perdido de Ramadán. Subhanallah. ¿Veis? Bien, esta es la opinión de Ibn Abbas que Ibn al-Qayyim menciona, que rescata el Sheikh Salah al-Fawzan, que está en Zad al-Ma'ad, tomo 2, página 29. Después, en el mismo libro de antes del Imam Ibn Qudamat al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, que a pesar de ser Hanbali y ser de la opinión número 1, también, subhanallah, eran justos. También menciona y dice lo siguiente: sin embargo, te trae la primera, ¿verdad? Pero luego te dice, sin embargo, página 261. Sin embargo, hay otra opinión, subhanallah, rahimahullah ta'ala. Hay otra opinión que menciona que la mujer embarazada o lactante solamente necesita alimentar a una persona pobre por cada día de Ramadán que no haya llevado a cabo y no tiene que recuperar esos días. Subhanallah. Menciona que ese athar de Ibn Abbas lo trae el Imam al-Bazzar o el Imam al-Daraqutni, rahimahumullah ta'ala, de Ibn Abbas. Y luego dice, la opinión, subhanallah, este qawl es bellísimo, dice Ibn Qudama, como nota y como beneficio, dice, la opinión y posición de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, es más fuerte y es una misericordia para las mujeres que hayan estado embarazadas o que hayan estado dando de amamantar a su bebé durante años consecutivos, haciendo que sea difícil para ellas recuperar estos ayunos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Después volvemos al libro Fiqh Sunnah, en la página 116 del tomo 3, porque aquí hay 4 tomos, mejor dicho hay 5 tomos en uno, donde nos dice el Sheikh, y en este libro se comparan los diferentes madhahib, nos dice: la mujer embarazada y la lactante, si temen por ellas o por su bebé, pueden romper el ayuno y simplemente alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Luego nos dice Nafi'i, que era el esclavo liberto de Abdullah ibn Umar, dice, Nafi'i, radiyallahu anhu, narró de Ibn Umar, radiyallahu anhuma, que se le preguntó a este acerca de una mujer embarazada que temía por su feto, y respondió: ella debe romper el ayuno y alimentar a un pobre, a una persona pobre, por cada día que no haya ayunado. Subhanallah, wallahi jamil, jamil. Después, seguimos. Después nos encontramos, ¿cuál es el dalil? El dalil que utiliza Ibn Abbas, ¿es la opinión de Ibn Abbas? No. Abdullah ibn Abbas se basa en un hadith. El hadith, subhanallah, lo he encontrado en otro libro de Fatawa al-Islamiyya, islámicos verídicos, o islámicos, veredictos islámicos, donde a la pregunta de si una mujer embarazada o lactante debe ayunar, se responde que el qawl de Abdullah ibn Abbas, además de ser sahih, inshallah veremos dónde se encuentra este qawl, quién lo transmite, inshallah, quiénes son los sabios que lo transmiten, dice que esta mujer puede dejar de ayunar debido al embarazo o a ser lactante y no debería completar los ayunos que no haya llevado a cabo, basado en el hadith del profeta alayhi salatu wassalam, que más tarde explicó Abdullah ibn Abbas. Este hadith que voy a decir ahora se encuentra en los 4 libros de Sunnah, o los 4 libros de Sunnah de hadith, que son Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah y Nasa'i. El hadith es sahih, donde el profeta alayhi salatu wassalam dijo: Inna Allah wada'a anil musafir shatra as-salati was-sawmi wa anil murdi'i wal-hubla. Verdaderamente Allah ha acortado las oraciones a la mitad para el viajero, por eso se hace taqsir, y le ha permitido no ayunar, así como a la mujer embarazada y aquella que está alimentando o dando de amamantar a un bebé. El hadith dice claramente que Allah
le ha quitado la mitad de la responsabilidad en cuanto a salat al viajero y también el ayuno. Basado en otro hadith del profeta alayhi salatu wassalam, donde nos dijo, hadith en Bukhari, Laysa min al-birr as-siyamu fi safar. No forma parte de la virtuosidad, no son los buenos aquellos que ayunan estando de viaje. Y luego dice, y también, en cuanto al ayuno, y también a la mujer embarazada y a la lactante. Este es el qaul que ha utilizado Abdullah ibn Umar y también Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, para determinar que la mujer no debe recuperar ese ayuno y que simplemente debe dar de comer a un pobre por cada día que no haya ayunado. Bien, vamos a continuar inshallah con este segundo punto, que era el que apoyaba y el que favorecía a Abdullah ibn Abbas y también a Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Tengo que decir que esta es la opinión también del muhaddith Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. De hecho, Sheikh al-Albani, rahimahullah, va más allá y dice, aquella persona que diga que la mujer debe cortar su ayuno, la mujer embarazada o la mujer lactante debe dejar su ayuno si corre peligro su vida o la de su bebé, dice que este añadido necesita delil, necesita prueba, y no existe esa prueba. Es la opinión de Sheikh al-Albani, porque el profeta alayhi salatu wassalam solamente dijo la mujer embarazada o la mujer lactante, independientemente de su estado. Esta es su opinión. Vamos a seguir, inshallah, con este segundo punto. Este es un libro fantástico de 2 volúmenes de fiqh también, que ha compilado Muhammad Subhi bin Hassan Hallaq. Y wallah que compara los diferentes madahib que existen y trae muchas opiniones al respecto, y todo con su dalil. Y esto es lo que realmente un estudiante de conocimiento valora mucho. Dice lo siguiente: por lo tanto, esta licencia de romper el ayuno fue confirmada para las personas mayores y las personas débiles, ancianas, muy enfermas, ya que no pueden ayunar, o si ayunaran lo harían con mucha dificultad, así como la mujer embarazada y la mujer lactante pueden romper su ayuno si temen por ellas o por el bebé, y alimentar a una persona pobre por cada día que no hayan ayunado. Esto fue transmitido con una cadena de narración auténtica. El Dalil lo trae Ibn al-Jarud en el tomo número 1, página 381, y también el Mufassir Ibn Jarir al-Tabari en su tafsir número 2752 y 2753, también el Imam Ahmad Shakir, que hizo el sharh de Sahih, o mejor dicho, del Musnad del Imam Ahmad, el Musnad del Imam Ahmad. Continúa trayendo muchos argumentos. Voy a leer 3 o 4 porque trae más de 10, subhanallah, y todos con su argumento, en base a esta segunda opinión. Este hukum, este veredicto, que fue mencionado por Ibn Abbas, radiyallahu anhu, en el verso, no es una contradicción, o mejor dicho, no fue discutido por ninguno de los sahaba. Verdaderamente, declaraciones han sido transmitidas de ellos que estaban de acuerdo con Abdullah ibn Abbas. Es decir, que subhanallah, no conocemos de ninguna opinión de ningún sahabi que esté en desacuerdo o que haya refutado o que haya dicho que no está de acuerdo con Ibn Abbas en cuanto a este aspecto. Luego dice, fue narrado bajo la autoría de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, que dijo: si una mujer embarazada teme por ella misma, por su salud, o la mujer que amamanta a un bebé teme por su bebé en Ramadán, deberían romper su ayuno y alimentar a una persona pobre por cada día que no hayan ayunado, y no deben recuperar ese ayuno. Esto está transmitido con una cadena de narración auténtica. Lo trae el Imam al-Tabari en su Jami' al-Bayan, volumen 2, página 136. También fue narrado bajo su autoría, Ibn Abbas, que vio a la madre de un niño, que vio a la madre de su hijo, es decir, a su esposa, y ella estaba embarazada o estaba amamantando, y le dijo a ella: estás en la misma posición que alguien que solo es capaz de ayunar con dificultad,
Por lo tanto, deberías alimentar a un pobre por cada día que no ayunes y no es necesario que lo recuperes. Por lo tanto, rompe tu ayuno. Y esto fue transmitido con una cadena de narración auténtica. Lo trae el Imam al-Tabari en su Jami' al-Bayan, tomo 2, página 136. Y también el Imam al-Daraqutni en tomo 2, página 206, y dijo su isnad es auténtico. Y también Abdullah ibn Umar, otro sahabi, Jalil, radiyallahu anhuma, fue preguntado acerca de una mujer embarazada, si temía por su bebé o por ella misma, y dijo, debería romper su ayuno y alimentar a una persona pobre con lo que normalmente se da de comer a una persona. Menciona aquí un mud. Un mud son dos tandas, las manos así, llenas de comida, 1 y 2. Esa es la medida, el mud. Y luego menciona algunos alimentos que podría dar. Y no debe recuperar ese ayuno. También este azar es auténtico, como menciona el Imam al-Shafi'i en al-Musnad, número 732, y el Imam al-Bayhaqi, tomo 4, página 230. Y el último, pero hay muchos, el último dice: una mujer que estaba embarazada preguntó a Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, el hijo de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, y le dijo que estaba embarazada, que qué debía hacer. Subhanallah, y le dijo: rompe tu ayuno y alimenta a una persona pobre por cada día que no hayas ayunado, y no debes recuperarlo. Este también es auténtico, lo encontramos en Ad-Daraqutni, tomo 2, página 207. Y muchos más que no voy a tener que leer. Como podéis ver, queridos hermanos, estimadas hermanas, este segundo punto menciona que la mujer que esté embarazada o que esté alimentando a su bebé, que sea lactante, no debe ayunar, debe romper su ayuno sin ningún tipo de problema y no debe recuperar ese ayuno. Simplemente por cada día que no ha ayunado alimenta a un pobre. Los argumentos creo que hablan por sí solos, son muchos, numerosos, y esta opinión es absolutamente válida. Luego pasamos al punto número 3, la tercera opinión, que es que una mujer que tema por su bebé, una mujer embarazada o lactante, o mejor dicho, en este caso se menciona a la mujer embarazada. La mujer embarazada que tema por su bebé, ¿veis cuando antes dije la mujer que tema por sí misma o por ella y el bebé, las dos cosas, simplemente recupera el día de ayuno? Pero dicen los sabios, algunos sabios, en este caso el Imam Ahmad y el Imam Shafi'i, mencionan una segunda opción y dicen que si la mujer embarazada teme por el bebé, teme por el feto, aparte de recuperar el día, es decir, rompe su ayuno, por ejemplo, una mujer va al médico y el médico le dice: si ayunas puedes hacerle daño a tu bebé, si ayunas puede morir tu bebé, si ayunas tu bebé puede nacer con una malformación, con un problema de salud muy grande, por lo tanto no ayunes. En este caso no le ha dicho tú, le ha dicho el bebé. Dicen estos sabios, esta tercera opinión, que como es el bebé el que corre peligro, además de recuperar ese día, también se debe alimentar a un pobre por cada día no ayunado. ¿Veis? En este tercer caso es como el número 1, pero además ¿qué? Además se añade el fidia, que es alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Y estas opiniones, por ejemplo, esta opinión número 3 también la encontramos aquí en este libro del Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi. Dicen: si temen por el feto o el bebé que aún no ha nacido, deben romper su ayuno, recuperarlo y además deben alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Pues queridos hermanos, estimadas hermanas, perdonadme que haya sido tan rápido. Esto merecería una conferencia completa de 1 hora y media para ir leyendo tranquilamente, pero creo que me he excedido. He estado hablando muchísimo, el vídeo es muy largo, pero inshallah podáis ver que hay diferencias de opinión y que inshallah podáis relajaros en cuanto a la hora de criticar, a decir que tú no tienes razón, yo sí tengo razón. Las conclusiones que llegamos son las siguientes. Evidentemente existe una diferencia de opinión al respecto.
Los eruditos se han pronunciado y cada uno con su argumento. Y son argumentos absolutamente sólidos, irrefutables. Por lo tanto, ahora queda la pregunta, ¿qué hacer? Pues todo depende de ti, estimada hermana. Tú conoces cuál es tu situación. Tú conoces cuál es tu situación y tú debes saber qué es lo que tienes que hacer. Consulta a tu médico, obsérvate a ti misma, cómo te encuentras en ese ayuno y te puedes inclinar por cualquiera de estas opciones. La primera, que es romper el ayuno y recuperarlo más adelante. La segunda, que es romper el ayuno, no recuperar nada y simplemente dar de comer a un pobre por ese día no ayunado. Y la tercera, si temes por tu bebé, o el bebé corre peligro, romper el ayuno, recuperar ese día y alimentar a un pobre. Por lo tanto, el profeta alayhi salatu salam, un hadith que está en Bukhari o Muslim, nuestra madre Aisha nos dijo, cuando se le presentaba al profeta alayhi salatu salam dos opciones, siempre elegía la más fácil para él, siempre que no fuera haram. Aquí vosotras tenéis diferentes opciones y debéis elegir. Si queréis elegir la más fácil, que es la segunda, con todos los argumentos que hemos aportado, nadie os puede decir nada. Tenéis muchísimo argumento. Si vosotras optáis por esta segunda, no podéis recriminar a las hermanas que opten por la primera. Si tu hermana te sientes fuerte, no tienes ningún problema, y el médico o la doctora te dice que no hay problema, ayuna si quieres, pero no le digas a la hermana que ha adoptado la segunda opción, que es una desviada, o que no tiene argumento, o que debe ayunar. Porque sí tiene argumento, y hablamos de grandes sabios. Así que esta es la cuestión. No os voy a decir lo que haría yo, porque no quiero entrar en conflicto, pero cada uno debería tenerlo claro, inshallah. Aquí están las opciones. Quiero agradecer de nuevo a los hermanos que han estado hablando de este tema estos últimos días. Como podéis observar, se han acogido a una de estas opciones, pero quería que este vídeo fuera un poco más amplio y se presentara a las hermanas todas las opciones que existen, siempre con argumento. Disculpadme si he cometido algún error, disculpadme que haya sido tan extenso, pero Allah subhanahu wa ta'ala sabe que lo que quería era dejarlo absolutamente claro. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.